¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Esta semana, como saben, se ha celebrado un año más el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, una jornada en la que se ponen sobre la mesa asuntos clave que tienen que ver con la forma en la que los trabajadores de todos los sectores llevan a cabo su cometido laboral diario. Y en ellos pondremos esta noche de jueves toda nuestra atención. En los próximos minutos vamos a conocer los datos que en estos momentos se conocen sobre la siniestralidad laboral en la comarca de Ferrol y en la comunidad autónoma de Galicia. Profundizando en este asunto, indagaremos en aquellos sectores empresariales donde este problema tiene lugar con una mayor fuerza y también en las causas que llevan a esas cifras de accidentalidad en el empleo. Esto nos llevará a hablar de forma ineludible de los principales responsables de una situación que en ocasiones se traduce en accidentes leves, pero en otras, por desgracia, en accidentes graves. También analizaremos si existe alguna relación directa o indirecta entre la crisis económica que estamos atravesando y la siniestralidad laboral. ¿Hay relación causa-efecto en este caso o deben buscarse otros motivos para explicar esa situación? Bueno, por supuesto intentaremos conocer qué medidas por ley se deben aplicar con el objetivo de reducir la siniestralidad laboral y qué medidas en realidad se están tomando desde los centros de trabajo. Y ya para finalizar miraremos al futuro para determinar qué escenario podemos esperar a medio y largo plazo en materia de accidentes laborales. Bueno, y para hablar de todos estos asuntos, esta noche contaremos con la ayuda de la presidenta de la Asociación de Graduados Sociales de Ferrol, Pilar Millor. Muy buenas noches, señora Millor, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, buenas noches. También contamos en esta mesa hoy con el presidente de la Asociación de Empresarios de Ferrolterra, José Ramón Franco. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña la técnico de prevención de riesgos laborales del sindicato de la CIGA, Paula González. Buenas noches, señora González. Hola, buenas noches. Bueno, y hablando de invitados, ustedes también se pueden considerar invitados porque en la segunda parte del programa, como todos los jueves, vamos a abrir esas líneas telefónicas, ese teléfono del 981 36 99 13, y ahí ustedes ya podrán también, bueno, pues comentar aspectos sobre este asunto, experiencias personales o incluso hacer alguna pregunta a nuestros invitados sobre este gran tema, ¿no? Que sin duda da mucho que hablar, no solamente porque una vez al año se recuerde ese concepto, sino porque, bueno, pues por desgracia cada X tiempo tenemos que asistir a situaciones desagradables. Y bueno, sería bueno empezar conociendo en líneas generales con qué datos, ¿no? En qué datos nos estamos moviendo en este asunto, ¿no? Datos actuales de siniestralidad laboral en la comarca de Ferrol y, como decimos, también en Galicia, ¿no? Bueno, señora Millor, ¿qué datos se manejan, ¿no? Desde la Asociación de Graduados Sociales en este sentido? Bueno, pues además los datos están bastante fresquitos porque la semana pasada, como todos conocen, celebramos, como viene siendo habitual desde el año 87, las 15ª Jornadas Galegas sobre Condicións de Traballo e Saúde. Aquí tuvimos una serie de profesionales en la materia que nos hablaron de todo esto. La verdad es que no se puede ser muy optimista porque a pesar de todo lo que hablamos y los accidentes han subido. Por cierto, hablaste del Día Internacional del Trabajo. Se hace ese día porque es el día de San Prudencio. Quiere decir que... Un dato importante para... San Prudencio. Entonces, las cifras que se manejan este año han subido alrededor de un 5%. Cosa que ha roto un poquitín la tendencia. Y concretamente en nuestra comunidad autónoma pues ha crecido algo más, porque han pasado de 47 accidentes mortales a 59, y esto también hay que aclararlo porque no nos podemos quedar así fríamente con las cifras, porque esto ha sido pues porque desgraciadamente los trabajadores del mar pues han fallecido 20, ¿no? Que otros años eso afortunadamente no pasa. Entonces las cifras a veces hay que saber también un poquito de dónde sale todo eso. Bueno, pues datos importantes desde la Asociación de Empresarios de Ferrolterra. Señor Franco, ¿qué datos se manejan, ¿no? Y hasta dónde puede llegar la información, ¿no? Que le llega a la Bueno, nosotros tenemos también una información que tiene cualquiera y a la cual, bueno, le dedicamos
cierta atención, posiblemente no con la intensidad de tenerlos encima de la mesa todos los días, pero sí es verdad que lo que hay que destacar dentro de la propia asociación y dentro de los empresarios que la componemos es una sensibilidad especial pues, a todo lo que es el ámbito de la siniestralidad laboral. Tanto en cuanto a lo que podemos considerar accidentes leves, que al fin y al cabo parece que tienen un número muy alto y tienen poca incidencia porque suelen, por la gravedad que tienen, pero es que el accidente leve es el primer paso de un accidente grave y es el primer paso de un accidente mortal. Quiere decir que lo que realmente nos preocupa, aparte de la estadística y de los datos, es realmente cuál es la evolución y la situación en la que nos encontramos en este momento, ¿no? Entonces, como decía Pilar, evidentemente este año 2014 hubo un pequeño repunte en la siniestralidad. También es verdad que venimos de una trayectoria, y las mismas estadísticas y las mismas valoraciones lo dicen, venimos de una trayectoria con una reducción de la siniestralidad tremendamente alta, cuando antes, aproximadamente en el 2005, teníamos aproximadamente de 6.000 accidentes por cada 100.000 trabajadores y en estos momentos pues tenemos 3.000, o sea que hemos bajado de una forma considerable. O sea, hay un trabajo de unos cuantos años muy importante. Supongo que parte de ello está basado, pues, aparte de en políticas coercitivas o incluso sancionadoras en algún caso, es verdad que a veces son imprescindibles, pero también un poco en la concienciación de la sociedad en general, o sea, desde los trabajadores, los empresarios y la propia sociedad. Con lo cual, a ver, no podemos estar satisfechos en absoluto cuando tenemos un solo accidente. Por tanto, digamos que la situación es la que es, pero obliga a todas las partes a trabajar, seguir trabajando de forma intensiva en todo eso. Luego, si quieres, pues hablaremos un poco de las circunstancias de los 3-4 últimos años, en qué medida pues eso pudo haber dificultado esa línea que llevábamos de mejora o de reducción de la siniestralidad. Sí, si no indagaremos en esa evolución, pero también queremos conocer, bueno, pues qué datos se manejan desde el sindicato de la CIGA, ¿no, señora González? Bueno, os datos que manexamos son, bueno, os mesmos que todos os datos de estadísticas que aporta o ISGA e que aportan a través do Ministerio. Si é certo que en 2014 teríamos que contabilizar, mirando os anos, que Galiza foi a segunda comunidade autónoma con máis accidentes mortais. Si ben é certo que no mar, evidentemente, houve un repunte moi elevado, analizando por sectores, pois houve certos sectores como o agro, que tamén houve un repunte importante. Se nos centramos xa no ano 2015, non levamos tendencia a mellorar. De feito, bueno, hoxe mesmo morreu un traballador nunha canteira en Nigrán, e hai menos de un mes morreu un traballador no Asteleiro. Entón, pois, bueno, estas dúas persoas concretamente non entrarían dentro deste trimestre, pero xa levamos 5 mortais, 26 graves e 2017 leves. Bueno, logo máis adiante, pois eso, se eso comentaremos o tema da declaración de accidentes, porque, bueno, hai moitos accidentes que se califican como leves que deberían de ser graves, e a estadística non podemos aternos estritamente ao 100% aos datos estatísticos, creo eu, porque bueno, eu no meu traballo vexo todos os días accidentes que pola calificación legislativa deberían de ser graves e están calificados como leves. Entón, os datos nos sirven, evidentemente, para situarnos un pouco en como está o tema, pero tampouco hai que fiarse ao 100%, non? En este trimestre levaríamos un 4,17 máis que no primeiro trimestre do ano anterior. E bueno, podería ter unha relación directa tamén con un pequeno repunte en algúns sectores de actividade. Eso, a ver, o iremos mirando. Pues sí, que hablaremos de sectores. Bueno, sin duda ha dado la representante de la CIGA datos concretos, accidentes recientes. Puede ser, señora Millor, que muchas veces esta información no llegue del todo al ciudadano, ¿no? A veces solo llegan, pues, accidentes puntuales, pero no llegan a lo mejor toda esa información, ¿no? Que quizás situaría, pues nos situaría en un escenario más real, ¿no? Del que a veces parece que estamos, ¿no? Bueno, es que la información que vemos en los medios de comunicación
solo es cuando hay accidentes mortales, eso ya para empezar. Pero aquí generalmente, luego esto lo vemos desgraciadamente mayoritariamente en las páginas económicas de los periódicos, cuando sale publicado que los accidentes de trabajo, las jornadas que se pierden, son la causa de unas pérdidas de 15.000 millones de euros. Bien, efectivamente puede ser así. Y todas esas expectativas de vida que se pierden, roturas familiares, hijos que se quedan sin padres, ¿eso dónde está cuantificado? Eso no aparece nunca en los papeles, ni aparecía antes, ni aparece ahora, y me da la impresión de que tampoco seguirá apareciendo. Pero hay cosas que... esto se consigue con la formación y la información. Claro, yo entiendo perfectamente que un empresario, yo escucho allí a mis alumnos, en algunos casos, que tienen un contrato de 2 días, claro, el empresario contrata al trabajador el tiempo que lo necesite, pero para algunos trabajos específicos se necesita una formación específica. Y claro, para 3 días no vas a hacer una inversión, entonces eso también puede ser la causa de todo esto, pero repito que creo que es algo que debería de salir. Luego, a propósito de esto, os contaré una anécdota que digo muchas veces por ahí, nos reiremos un poquito, pero cuando dejemos de hablar de todo... Si quiere la puede contar en este momento. Bueno, pues yo siempre digo que estos programas que hay en la televisión, que los ve tantísima gente, sería bueno que nos dedicaran un poquito de tiempo a hablar de los temas laborales. Yo siempre digo que o Mercedes Milá o Jorge Javier Vázquez, si hicieran un rinconcito, el rincón laboral, y hablaran allí, pues lo verían millones de personas, ¿no? Pero si pones un programa así puro y duro como este que estamos haciendo aquí, entonces solo se interesan unos cuantos. A mí no me interesa. Cuando esto interesa a todo el mundo, porque esto es un problema no de los trabajadores somos todos, y es la sociedad en general la que lo está soportando, la que lo está sufriendo, y por tanto creo que sí nos interesa a todos y todos deberíamos estar involucrados en esta lucha. Bueno, estamos hablando ahora mismo de cómo llegar al ciudadano para sensibilizarlo sobre este asunto. Señor Franco, ¿cree que falta trabajo en el tema de informar a los ciudadanos? También hablaba la señora Millor de formar, ¿no? Formar e informar, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo entiendo que sí, y yo diría quizá más allá, bastante más allá, vamos a ver. Yo creo que no tenemos una cultura de la prevención en general en la sociedad. La sociedad, es verdad que tenemos más que teníamos. O sea, no estamos satisfechos con los resultados, por lo menos los empresarios, pero sí es verdad que hay una cierta inversión de lo que es la cultura de la prevención. Pero todos sabemos lo que está costando, por ejemplo, evitar accidentes de tráfico. Tenemos dentro del marco de los accidentes laborales, hay una parte de accidentes en itinere. En el 2013, 1.208 en La Coruña, en el 2014, 1.217. Esos son los accidentes vinculados al traslado del trabajador a la empresa. Claro, o sea, es que tenemos que tener en cuenta, claro, ahí la empresa poco puede hacer. Ahí las entidades dedicadas de alguna manera a dar apoyo a la prevención en los riesgos inherentes al trabajo poco pueden hacer, porque estás dentro de lo que es la vida privada de la persona y no le puedes condicionar el cómo se traslada o qué riesgos supone, que en la mayor parte de los casos seguramente ni siquiera la responsabilidad de accidentes de ellos, es de alguien que lo provoca. Pero bueno, está claro que ahí tenemos un punto débil, y esto si lo llevamos no solamente a la concienciación ciudadana y a la información que estamos trasladando, sino a la propia educación en los colegios, a la propia educación en los centros de formación, a la propia educación en la universidad, nos encontramos que hay un vacío inmenso. Mira una cosa, hasta hace poco tiempo las empresas acogíamos a alumnos de FP en nuestras empresas sin ninguna formación en prevención de riesgos. Cuando estamos obligados ya a darle formación a los trabajadores, asumíamos las prácticas en empresa en alumnos que no tenían una formación mínima en prevención. O sea, cogíamos a alumnos de un oficio para el cual todavía no estamos suficientemente rodados, ni siquiera la formación era suficiente, y los sometíamos en la empresa a unos riesgos equiparables a los de un trabajador convencional y aún encima sin una formación adecuada. Claro, en las empresas, en algunos casos, evidentemente, haciendo un poco de uso de la responsabilidad que teníamos, les damos esa formación nosotros
antes de incorporarlos a la actividad productiva. Bueno, hoy eso ha cambiado también. Los centros de FP los institutos ya tienen una serie de actuaciones en el ámbito preventivo. En la universidad quizá menos, porque parece, o se ha presentado, que el titulado superior no va a asumir riesgos en la empresa cuando realmente lo está asumiendo exactamente igual, porque se le pide que participe o que esté presente en la mayor parte de las actividades productivas, con lo cual, a ver, aquí todo esto es una cadena que empieza con la propia cultura de la sociedad y la educación, y evidentemente acaba en donde realmente estamos librando la gran batalla, que es cuando ya estamos metidos en la empresa, y ahí tenemos un problema, y es que luchamos a veces contra un entorno social que no apoya en exceso o no apoya lo suficiente lo que es la cultura de la prevención. Pero bueno, vuelvo a repetir, las estadísticas lo dicen, nunca estaremos satisfechos con lo que hay, pero que hemos mejorado bastante y que la dirección no es la peor. Ahora, es verdad que la concienciación ciudadana es muy importante. Y lo que decía Pilar, si en algunos programas se habla mucho más de prevención, si una copia del programa de Antena 3, del plan de Antena 3 de, ¿cómo llaman? Stop accidentes o algo de eso, se trasladara, ponle freno, sí, se hiciera paralelo en las empresas o en el mundo laboral, pues mira, sería una gran ayuda, qué duda cabe. Bueno, y la preocupación, además, por ejemplo, desde los sindicatos es pues patente, ¿no? Prueba de ello es que aquí tenemos una representante de un departamento concreto de prevención de riesgos laborales, que me imagino, Estrella González, que se hace todo lo posible por llegar al ciudadano, ¿no? Con esos datos con los que se trabaja, ¿no? Sí, bueno, nos damos formación directa aos traballadores e traballadoras que, bueno, impartimos cursos básicos de prevención, xornadas técnicas, cursos monográficos, todo que un pouco nos van solicitando que necesitan para traballar no seu día a día. O que sí, bueno, e discrepo un pouco no de que, por exemplo, nos accidentes in itinere, pois as empresas non poden incidir, sí poden incidir a través dos servicios de prevención, cos plans e campañas formativas que os servicios de prevención poden facer nas empresas. De feito, nas xornadas do outro día deron unha charla moi interesante sobre os plans de saúde que se podían dar a nivel empresa para todos os traballadores. Incluso falaba, pois eso, de campañas de educación vial e incluso de riscos no propio fogar, para intentar evitalos, para poder chegar á xente e intentar, si é certo que é moi importante inculcar unha cultura preventiva. Pero, bueno, pese a que Pilar dice que son moi nova, eu xa levo casi 13 anos en esto. Sí, sí, pero digo que aínda que son nova, que non teño tanta experiencia, así que levo moitos anos escoitando da cultura preventiva. E eu creo que o da cultura preventiva sí é importante, evidentemente, pero hai que facela chegar de alguna maneira ao día a día no traballo, porque se non conseguimos que chegue ao día a día no traballo, dá igual, que podemos impartir 50 millóns de cursos que logo, a ver, nos cursos a min os alumnos me contan cousas que a veces dices, bueno, pues que non sei se deixalos marchar e decirles vaite para casa porque aquí non estamos facendo nada, ou porque están algúns totalmente desesperanzados, porque dicen, de que nos vale vir a estos cursos, veñen totalmente obligados porque lles exixen para poder entrar a traballar, cando é unha formación que se debería de dar unha vez, como ben decían, unha vez que estás xa dentro da empresa, adaptado ao teu posto de traballo e dentro do teu proceso productivo. Se está utilizando a prevención como filtro para unha contratación dunha persoa, é dicir, se non tes este curso non entras. É moi importante, evidentemente, que teñan o curso, claro que sí, que teñan uns coñecementos básicos, pero donde realmente terían que aprender os conceptos da prevención e no día a día no traballo, e non será así, non é así, porque logo as cousas que te contan do que se fai todos os días, por exemplo, bueno, eu dou moitos cursos para a xente pues, que entran nas auxiliares dos asteleiros, non? Te contan cada
batalla, por decirlo así xa, que dices, bueno, isto é imposible que pase, e pasa. Entonces, bueno, sí é importante a cultura da prevención e estou moi de acordo en que se debe de inculcar nos centros educativos desde as idades máis temprás, todo eso que vamos aprendendo cando somos moi pequeniños se nos vai quedando. Pero logo eu creo que un concepto moi importante en contra da prevención é a produción. Sempre foi a gran guerra de prevención e produción. Mentras prime a produción fronte á prevención, podemos seguir traballando e podemos seguir loitando, pero... Indagaremos en ese concepto. A ver, de todos modos, quizás, se me permitides, eu tamén quixera que aquí estuvera, por exemplo, a nosa responsable de prevención, unha rapaza da edade esta, que todos os días loita con que non haya accidentes, fundamentalmente, e tamén contra un cambio cultural. O sea, me consta que vea, o seu problema non é dar os cursos, o seu problema non é inculcarlles o coñecemento aos traballadores daqueles aspectos no ámbito da prevención, sino conseguir que os traballadores respeten as normas, que ademais se lles facilita todo para que as cumplan. O sea, eu dou unha versión diferente porque nosotros vivimos desde dentro, nosotros non damos cursos desde fora e logo deixamos que os traballadores vayan para a empresa. Nosotros damos os cursos e damos a formación e nos preocupamos de que realmente os traballadores cumplan e os nosos clientes nos permitan cumplir e nosotros cumplamos os compromisos que os nosos clientes nos obligan a cumplir. Son mundos un pouco diferentes, hai que estar na empresa e hai que vivir o día a día. Para se conta que o problema non sempre é produción, o problema non sempre é... Mira, nosotros estamos obligados a facilitar os títulos de formación aos traballadores e nosotros non é que nos neguemos porque non nos podemos negar legalmente. O traballador ten dereito a levarse o seu título e a súa acreditación de formación. Decimos, a donde vayas a traballar, se teñe que dar a formación axeitada á actividade. Pero, sin embargo, por lei, temos que darlle o título que, ademais, lle vai a ser útil seguramente para entrar nun posto de traballo, pero non lle vai ser útil para o que está concebido o curso, que para afrontar unha actividade para a cual seguramente o curso non foi previsto. Hablaremos de esos casos después. Le quería preguntar a la señora González por ese asunto del hecho de llegar al gran público, ¿no? Antes ponía ejemplos la señora Millor sobre grandes programas que la gente ve pues casi en una gran proporción, ¿no? de público. ¿Cree que hace falta, digamos, caminar todavía mucho en el sentido de llegar a más gente al gran público con asuntos como estos? Sí. Claro que sí, a prevención é a gran olvidada dentro de todo, dentro da empresa, dentro incluso un pouquiño tamén dentro dos sindicatos tamén é algo, cada vez evidentemente llevamos dando máis importancia porque evidentemente a ten e cada vez se van dando conta máis de que é un aspecto moi importante, pero sí é necesario facer moitas máis campañas informativas, moitas máis que os organismos públicos, como temos o ISGA, que é o noso Instituto Galego, que tanto costou e tantas horas de reunións nos costou que empezar a funcionar, e agora, pues, recortes tras recortes, está aí como en stand-by, como todo, e sí que é certo que poderían facer campañas todavía moito máis amplias para chegar a sectores máis problemáticos. Non quere decir que non fagan, porque evidentemente no seu plan de actividades que acabamos de aprobar no mes de decembro si se van a facer cousas, o que pasa que, bueno, en canto a, por exemplo, campañas informativas máis divulgativas que cheguen a máis xente, teñen un portal web moi desenvolvido, sin embargo, a ver, eu no día a día vexo, hai moita xente que todavía non utiliza as novas tecnoloxías como medio diario para o seu desenvolvemento e non se entera de que o ISGA publica un curso porque non entra na súa página web. Entonces, sí que deberíamos todos de facer máis esforzos informativos, evidentemente. Pues en eso estamos esta noche y hablábamos antes de sectores, señora Millor, y algún sector usted ya me comentaba antes, ¿no? Algunos de los sectores donde más preocupa. Quiero puntualizar también algunas de las cosas que se dijeron aquí, porque si hablamos de información,
Yo llevo en esto desde 1987. He dicho antes que hicimos aquí las 15ª jornadas. Y a mí me gustaría ver allí más empresarios, más sindicalistas y más trabajadores. Y esto llega a todas las empresas. Nosotros nos preocupamos de que llegue a todas las empresas. Entonces, hay cierta, incluso pues la gente viene y se va, hombre, hay algunos temas que no son tan interesantes como otros, pero siempre hablamos de lo mismo, hablamos de prevención. Hablando de la enseñanza, tengo que decir que dentro de la formación profesional hay una asignatura que se llama Formación y Orientación Laboral, donde les enseñan de todo un poco. Y una parte pequeñita es sobre la prevención, una parte pequeñita de la seguridad social. No llega. En el título de grado que se imparte en nuestra facultad, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, hay una asignatura dedicada única y exclusivamente en seguridad y higiene en el trabajo. 1 y 2, o sea que es duración todo el curso. Y además tenemos allí el máster de prevención de riesgos laborales y riesgos comunes, que también se está formando mucha gente en eso. Pero aquí, cuando sucede algo, a veces hay que mirar también el lado positivo. El otro día decía el doctor Gestal, vino a hablar del caso del ébola, y decía que esto había sido positivo, porque todo el mundo había tenido una preocupación tremenda por a ver qué es lo que hacíamos para prevenir los riesgos de los sanitarios. Y es que dijo que incluso les habían enseñado a lavarse las manos. A poner los guantes. Hizo allí... A poner los guantes. Y a poner los guantes. Y a lavarse las manos. Hizo allí una serie de gestos. Me quedé un poco sorprendida. Luego hablamos de la inversión en la prevención. La inversión en la prevención es cierto que hay algo descerebrado, porque los hay en todos los sitios que dicen eso que dices tú. La prevención va contra la producción, pero afortunadamente hoy cada vez menos. Esos son especímenes que se van quedando a un lado, ya no tienen cabida, porque hoy de esto hablamos todos. Y luego cuando uno invierte, está demostrado que cuando uno invierte 1 euro en prevención, recoge 2,2. Sí. 2,2. Y lo de los cursos, sí, también depende cómo se hagan, porque yo recuerdo que estuve metida mucho tiempo en cosas de lo de la pesca a propósito de mi trabajo de fin de carrera, y claro, decían que no les podían enseñar un puente de un barco, no en un barco, sino un puente de un barco puesto en un prado, en un campo, y le decían, tírate. ¿Cómo me voy a tirar? Claro, no puede ser. Hoy la formación es diferente. Sí. Hemos avanzado muchísimo. De 20 años por aquí hemos avanzado mucho. Aquí estuvimos estos días analizando estos 20 años de vigencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No es que antes no tuviéramos legislación, pero bueno, pues efectivamente hemos avanzado y mucho. Y en cuanto a la labor del ISGA, también hay que decir que el tema del mar es nuestro tema, digamos, estrella, porque también hoy la construcción ha ido a menos y antes era una de las estrellas, pero hoy ya no hay, bueno, construcción hay, pero lo que hay lo sabemos todos. Y en cuanto a lo de los trabajadores del mar, nuestro Instituto Gallego, que tú mencionabas, hoy está unido al asturiano, al cántabro y al vasco, y trabajan ellos unidos en todo lo del mar. Y aquí ya estuvieron en nuestras jornadas, hace 4 años estuvieron los 4 institutos representados precisamente hablando de los temas marítimos. El sector del mar es importante. Señor Franco, ¿qué sectores le preocupa más a usted en tema de prevención de riesgos laborales? Evidentemente, como no pues de otra manera, me preocupa en aquel en el cual estoy, el sector metalúrgico y metalmecánico. Me preocupa porque es donde más responsabilidades tengo, las tenemos todas, evidentemente porque es donde operamos. Pero dentro de ese sector también es verdad que hay áreas determinadas de actividad con menos riesgo y con más riesgo. Nosotros quizá tengamos en los dos extremos, los de menos riesgo y de más riesgo. Y digo los de los extremos porque tenemos desde los trabajos propios con máquinas y herramientas que tienen su complejidad, todavía con algunas máquinas convencionales que el operario sigue siendo el que manipula la máquina, con lo cual el riesgo ahí es latente, es permanente.
pero también tenemos trabajos en altura, en espacios confinados, o sea, yo creo que tenemos un barrido por todas las líneas de actividad que en el sector metal mecánico son, digamos que de alto riesgo. Y es donde hay que trabajar muchísimo. ¿Por qué? Porque no basta solamente con la formación tiene un periodo, seguramente que en los minutos siguientes a que das la formación, pues las personas reaccionan de forma determinada, pero si no hay una continuidad y diariamente no hay un trabajo intensivo, evidentemente todo eso se va perdiendo. Se va perdiendo la noción del riesgo, se genera un exceso de confianza en muchos aspectos, se abstrae los controles que son imprescindibles. Yo digo que, a ver, no hubiésemos reducido la tasa de accidentes en carreteras si no hubiera mecanismos coercitivos, las sanciones y demás. No estaremos muy de acuerdo en que no están suficientemente equilibrados, que sancionan por velocidad donde no hay riesgos de velocidad y donde hay riesgos de accidente por el mal estado de las carreteras no aparece ni un policía ni un radar. Pero bueno, eso es otra historia. Pero cuidado que en el ámbito de la prevención de riesgo en el mundo laboral también hay elementos que a veces separan la realidad de lo que está ejecutando. O sea, a veces creemos que basta con legislar, basta con dar formación y cuatro cosas. No, es que es algo que va mucho más allá que todo eso, pero mucho más allá. Y eso, a ver, nosotros somos ahora mismo cerca de 170 personas en la empresa. Llevamos muchos años con actividades de mucho riesgo. Y entre otras cosas nos ha acompañado la suerte. Pero también es verdad es que el índice de siniestralidad en nuestro caso, si lo aplicamos con rigor a la estadística a nuestro caso, pues yo no me quiero imaginar lo que habría pasado en estos 40 años que llevo yo aquí al lado, porque a ver, nos toca, estamos en el bombo, como solemos decir, y me habría tocado una parte de ese número, de esos miles de accidentes que hay, una parte me toca a mí, y hemos tenido suerte y hemos tenido pocas cosas, y algunas evidentemente pues con cierto nivel de gravedad, no por el hecho en sí mismo, sino por lo que podría haber sucedido en el supuesto caso de que bueno, las cosas no salieron como salieron, ¿no? Entonces, a mí me preocupa lo nuestro, pero es verdad que defendiendo nuestro ámbito no es suficiente. O sea, nosotros tenemos que pensar, tanto desde el mundo empresarial como a nivel personal, que esto es una batalla abierta en todos los frentes. Una batalla abierta, antes decíamos, bueno, se puede mejorar el índice de siniestralidad en itinere. Claro que se puede. Y claro que se le puede impartir, digamos, que trasladar a la gente una cultura de la prevención en la carretera, como tiene que ser, o sea, que está en la calle, que eso no es algo que tengamos que hacer nosotros. Pero tenemos limitaciones, o sea, nosotros nuestra responsabilidad y nuestra capacidad para actuar y para intervenir acaba justo en el horario laboral. No podemos entrar en la vida personal de nadie, no podemos hacer recomendaciones que salen fuera de nuestro ámbito. O sea, por poder podemos hacerlas, pero alguien nos puede responder que esa es su vida privada y ahí no podemos entrar. Y sin embargo es muy importante. No lo hacemos, pero deberíamos de entrar, evidentemente no de una forma directa, pero sí a través de lo que comentamos antes, de una sensibilización de las personas frente a los riesgos. Desde luego es inconcebible, el número de accidentes que tenemos es inconcebible. Es inconcebible que haya, y yo estoy de acuerdo que pueda haber gente que supedita producción, productividad o actividad, la pone por delante de la seguridad de las personas. Evidentemente yo no lo hago, yo no lo promuevo y no lo consiento en la medida en la que puedo tener control de situaciones. Claro, evidentemente cuando una persona se desplaza y lleva toda la formación y lleva todos los medios, si luego no los utiliza o luego actúa de forma, de alguna manera irresponsable, ahí tenemos limitaciones todos. Es que no puedo poner un vigilante detrás de cada trabajador. Pero es verdad que tiene que haber mucha voluntad por parte de la empresa, una conciencia muy clara por parte del empresario y desde luego de la sociedad en general. Y hablando de sectores, desde la CIGA, señora González, hay sectores donde se debería atacar más, entre comillas, el cuidado para evitar más accidentes. Sí, a ver, sempre nos atemos aos sectores evidentemente onde aumenta a sinistralidade. Agora mesmo pues, está repuntando pues, un pouco, tanto agora en este trimestre de 2015 está repuntando no sector servizos e volve a repuntar na industria. No momento en que hai un aumento da actividade laboral, proporcionalmente crecen os accidentes. Eso por qué? Porque se siguen dando accidentes. E iso, en certo modo, eu volvo a decir que moitas veces se prima, o sea, se
se pon aos traballadores en condicións inseguras por acabar os traballos a tempo, e se sigue dando, porque eu o vexo todos os días. Se sigue dando bueno, agora que tamén depende, digamos, un pouco tamén a que especialidade nos vayamos a mirar, non? En temas de seguridade, en temas de hixiene, máis relativo coas enfermedades profesionais, todo o mundo das enfermedades profesionais pois serán as eternas descoñecidas, porque, bueno, decía un dirixente da Axencia Europea, decía que no Estado español éramos os máis torpes e os máis sanos, non? Porque éramos os que tiñamos unha sinistralidade máis alta e menos enfermedades laborales, non? Non se rexistran, hai unha infradeclaración, pero bueno, sigue sendo elevadísima. Pese a que sí que é certo que do ano 2014 a do ano 2015 se registraron 59 enfermedades profesionais máis. É dicir, algo se vai facendo, algo se vai conseguindo, pero en canto a enfermedades profesionais, por exemplo, se falamos do tema higiénico, de canceríxenos, de exposición a químicos, pese a que o ISGA fixo un traballo moi bon no mapa de risco químico de Galiza, que fixeron un traballo, bueno, pues iniciado por Miguel, que faleceu recentemente, Miguel Martínez Losada, e logo rematado polos seus compañeiros, creo que foi Lucía Ferrón a que acabou o mapa de risco químico, e pese a todas esas iniciativas e a todos esos traballos se siguen dando un montón de enfermedades profesionais que están en contingencia común, están aí. Se perde o seguimento, non se lles fai un seguimento laboral, co cual perdemos a vigilancia posocupacional. E logo xa, se falamos de sectores relacionados coa, por exemplo, a ergonomía ou a psicosocioloxía, non? Vamos a bueno, pues entrar en un tema de estrés laboral, de contratos en precario que lle exixen a xente ter 3 traballos para poder chegar a fin de mes. Eso vai a incrementar os accidentes en itínere directamente proporcional. Por qué? Porque non é o mesmo desplazarte ida e volta ao traballo que ida e volta a 3 traballos. Entonces, si eu como técnico en prevención me teño que centrar en sectores, pero tamén en especialidades, entonces todas teñen a súa... Lo cierto es que estamos viendo varias causas, diferentes causas, y de eso hablaremos dentro de unos segundos. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa y además de causas hablaremos de principales responsables. Sin duda, una parte importante de un debate que, como les decimos, está tratando sobre la siniestralidad laboral. Volvemos en unos segundos y ustedes ya saben que podrán ser protagonistas en la segunda parte llamándonos por teléfono. Hasta ahora.